Ya chicos, buenos días de nuevo. Hoy día vamos a hacer algunos ejercicios, ya que dejamos como tarea la clase pasada. Y además vamos a definir el concepto de la regla de las proporciones, que es la que nosotros habitualmente conocemos como regla de 3, y a relacionar esto de las proporciones con porcentajes y con transformación de unidad, ya que es algo muy interesante y que se usa en general. Ya para ustedes la van a ocupar más en transformación de moneda, por ejemplo, pero sin embargo, de todas maneras tenemos que conocer cómo se hace, ¿ya? Entonces voy a hacer primero el ejercicio de la señora que estaba dibujada a escala, ¿cierto? Entonces teníamos nosotros ahí, en nuestra pregunta 1, teníamos una señora dibujada. La voy a dibujar muy mal, ¿cierto? Yo dibujo muy mal. Y me dicen ahí que la señora mide 5,5 centímetros. En este dibujo, la señora mide 5,5 centímetros, ¿ya? Y me preguntan acá cuál es la escala, cuál es la altura en el dibujo, la altura real en centímetros y la altura real en metros, ¿ya? Y me da la altura real en metros, que es 1,65 metros, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la altura real en centímetros? ¿En centímetros cuánto sería? Si es 1,65 metros. Muy bien, ¿cierto? 165 centímetros, ¿ya? Entonces, como acá yo tengo centímetros, y acá tengo centímetros, para sacar la escala, voy a ocupar esos dos valores que están en la misma unidad. Ya, empezamos con la información que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, para sacar la escala, dijimos que la escala iba a ser el tamaño del dibujo partido por el tamaño real. Eso, ¿ya? Entonces, en este caso, esta escala sería tamaño del dibujo, 5,5 centímetros, y partido por tamaño real, 165 centímetros. ¿Ya? Eso, chicos, si bien podría parecer complicado porque tiene un decimal, yo lo puedo poner en mi calculadora. 5,5 5,5 fracción 165. Esa fracción que está ahí, ¿ya? No es una fracción como legal porque tiene un decimal arriba, ¿cierto? Y la definición de fracción o de número racional son las que representan un cociente de enteros, ¿ya? Por lo tanto, como esto no es un entero, no es una fracción que esté bien escrita, esté bien hecha. Sin embargo, si yo le pongo eso a mi calculadora, miren, ahí creo que se nota un poquito. Si le pongo en calculadora, ella primero me asume que yo quiero un decimal, porque ya estoy hablando en decimal, pero le digo, yo quería una fracción y de todas maneras me lo transforma a fracción, ¿cierto? Entonces, en realidad no necesito sacar los cálculos numéricos mentalmente ni con papel, sino que puedo ocupar mi calculadora. Entonces, la escala va a ser 1 a 30, o sea, el dibujo es 30 veces más pequeño que la señora en la vida real. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Súper, ¿ya? Ojo
con los decimales, que a veces uno se puede confundir, no es algo obvio. Ya, vamos a hacer el problema 4. Problema 4 me dicen. Soledad y Jorge son dos socios que deben comprar un terreno evaluado en 12.840.000. Entonces, Soledad y Jorge compran terreno que vale 12.840.000. 12.840. Perfecto. ¿Ya? En forma proporcional al número de acciones que cada uno posee en su sociedad. ¿Ya? Soledad tiene 140 acciones. 140 acciones y Jorge tiene 90 acciones. Y la pregunta dice, ¿cuánto le corresponde pagar a Jorge? ¿Ya? Entonces, ella va a pagar, y eso suele pasar en la vida, ¿cierto? Muchos matrimonios, por ejemplo, pagan sus cuentas, cosas de acuerdo proporcional a lo que gana cada uno. Es una opción, ¿cierto? O y en general en la vida, ¿cierto? El que más gana es el que más paga. O acá, en este caso, si yo quiero tener cierta participación en la sociedad, 140 y 90 acciones, entonces claramente, ¿quién va a pagar más para comprar ese terreno? ¿Cierto? Si Soledad tiene más acciones y Jorge tiene menos. ¿Quién va a pagar más? ¿Soledad o Jorge? Soledad, ¿cierto? Porque ella es la que tiene más acciones, por lo tanto va a pagar más para comprar ese terreno, ¿ya? Ahora, como es proporcional a las acciones, Soledad va a comprar 140 partes del terreno, ¿cierto? Y Jorge va a comprar 90 partes del terreno. Entonces, en total, 140 más 90, yo voy a dividir el terreno en 230 partes, ¿cierto? En 230 partes, ¿ya? La suma de las acciones, claro, y el resultado de las acciones de cada uno, algo así, ¿cierto? Entonces tengo 230 acciones en total. Por lo tanto, voy a tomar ese valor del terreno, lo voy a dividir en 230 partes, y de esas 230 partes le voy a hacer a Soledad que pague 140 y a Jorge que pague 90, ¿cierto? Porque ahí estar pagando de manera proporcional con su número de acción, ¿ya? Entonces, Yesenia lo dividió y le dio 55.806, ¿cierto? ¿Alguien que lo confirme? Ya, sin multiplicar, porque tenemos que dividir en partes, Fran. Tenemos que dividir el total completo, dividirlo exacto en 230 partes, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo 230 acciones y les voy a hacer pagar de manera proporcional a sus acciones. Entonces, yo saco cuánto sería como el precio por cada acción, ¿ya? El precio por cada acción. Entonces, puedes imaginártelo de otra forma, así como, no sé, si vamos a comprar una torta, si vamos a comprar una torta y la tenemos que, esta persona lleva 140 a la fiesta y este lleva 90, entonces yo tengo que partir la torta en 230 pedazos, ¿cierto? Y después de esos 230, darle 140 a ella y 90 a él. Lo mismo, ¿ya? Es la misma idea, solo que no es una torta que estoy repartiendo, es un terreno que estoy comprando. Entonces, vamos a dividir ese 12.840.000 dividido en 230. Ya se me olvidó cuánto era, pero una compañera lo había dividido. 55.826. Entonces,
55.826. Ya. Entonces ahí tengo cuánto sale cada acción. ¿Cuánto sale cada acción? 12.840.000 dividido en... Ahí, ya, exacto. Entonces, vamos a tener esto, es lo que voy a pagar por acción. Por acción. Exacto. Entonces, para cancelar un proporción, para pagar un proporción. Entonces, Soledad va a pagar 140 veces la porción que habíamos dicho y Jorge va a pagar 90 veces la porción, digamos, ¿ya? Entonces, 55.826 por 140, 7.815.640, sí, muy bien, y 90 por 55.826, 90 por 55.826, 5 millones, 24.340. Pero entonces, chicos, claro, ¿por qué nos faltan 20 pesos? Porque la división daba con decimales. En una prueba lo más probable es que les calce, ya, porque les ponen números, específicamente no me den decimales, no sé por qué acá salen con decimales. Mira, 12.840.000 dividido en 230 da 55.826,869. Eso. Entonces, yo puedo multiplicar eso por 140 y me queda un poquito más. Lo podemos corregir, ¿ya? 7.815.652. Estaba esperando que alguien dijera no calza. Y 12.840. 12.840.000 dividido en 230 por 90. Me queda 5.024.348. 348. Ahí sí, ¿cierto? Sí, pues alguien lo había respondido bien, pero se me... Entonces, ahí sí está correcto, porque ¿qué pasó? Nosotros no consideramos los decimales, entonces, aproximadamente eso, sino que tiene, tiene decimales. Entonces, el resultado realmente correcto es la compañía que más 5, 024, 348, ahí me suma correctamente, ¿cierto? Así que ese sería el resultado que estamos esperando. Entonces, ¿cuánto le corresponde pagar a Jorge? Muy bien, Mati. Dígame. Profe, yo hice lo mismo que usted, pero yo puse, en la calculadora puse los 140 por los 12.840.000 dividido en 230. Y ahí me dio con decimales, me dio 7,815,652,174. Y en el otro me dio Claro, 5, 024, 347, 826. Y ahí me dio con los decimales. claro. Y ahí lo aproximas a 8. Claro, porque usaste directamente regla de 3. Entonces, está bien, no está mal. Sí, Está bien eso. hecho, ¿ya? Hola. Sí, tal como dice la compañera, ¿cierto? Se puede hacer directamente, pero eso sería usar regla de 3, ¿ya? Ya, chiquillo, entonces vamos a explicar qué es esa. Bueno, primero vamos a explicar la relación de una pequeña relación entre los
las razones y proporciones y los porcentajes, ¿ya? Porque yo puedo tratar también a los porcentajes como una proporción, ¿ya? Y ahora nosotros también vamos a aprender a calcularlos como una proporción. Recuerden que lo que yo les había dicho, en general, cuando yo estoy trabajando para sacar un porcentaje de algo, me conviene usar un decimal, ¿cierto? Es lo más rápido, lo más simple. Sin embargo, ahora nuestras incógnitas van a cambiar. Quizás la pregunta no va a ser ¿cuál es el 30% de algo? No, sino que va a ser ¿qué porcentaje es este número de este otro? ¿Cierto? O si el 30% era este, ¿cuál es el 100%? Y para esas preguntas ahí yo ya no puedo usar fracciones, ya no puedo usar decimales, necesito usar una proporción, ¿ya? Entonces vamos a ver con un pequeño ejemplo, que es el que sale ahí en el texto. Miren, se calculará un descuento del 20% sobre el precio de un producto que originalmente vale 13.800. Entonces, precio original vale 13.800 y vamos a hacer un descuento de un 20%, ¿ya? Entonces vamos a hacer una razón entre los porcentajes que están ahí involucrados y otra entre los precios que estén involucrados. Entonces, yo sé que el descuento está al precio como 20 es a 100. Como el descuento va a ser un 20% del precio, ¿cierto? Entonces yo sé que el descuento son 20 porciones de las 100 porciones en que yo dividiría el precio y eso equivale a un 20%, ¿cierto? El descuento es un 20% del total y nosotros sabemos que esta es la fracción asociada al 20%. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? Ya, entonces, ojo ahí, porque ustedes cuando saquen otras cosas que no sea directamente, acá yo podría hacer 0,2 por 13.800 y lo tengo, ¿cierto? Bastante simple. Sin embargo, cuando mi incógnita sea otra, voy a tener que plantear esto como una proporción, ¿ya? Entonces, como el descuento es el 20% del precio, el descuento y el precio están en la razón 20 es así. Y eso equivale a decir que el precio que no conozco está en esa razón con 13.800, ¿cierto? Entonces, 20 de 100 partes van a ser el precio que no conozco de 13.800. Entonces ahí yo puedo calcular cuánto es, cuánto sería, ¿cierto? Si yo digo, oye, el 100 para llegar a 13.800 lo tuve que multiplicar 138 veces, entonces el 20 también lo voy a multiplicar 138 veces. Me queda 2.760. 2.760. Ahí. ¿Ya? Entonces, sacándolo con proporción, yo también puedo calcular el porcentaje. ¿Ya? Ahora, en este caso, lo más fácil era hacer 0,2 por 13.800 y eso me da 2.760. O sea, me demoraba así como 3 segundos, ¿cierto? Pero estamos viendo que también yo puedo tratar a los porcentajes como una proporción. ¿Ya? Si yo los hago de esta manera, también me va a calzar porque la parte es al total, la parte es al total, como el porcentaje es al 100%, ¿ya? Se va a mantener la razón, por lo tanto es válido ocupar proporciones para calcular porcentaje, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? Sub, ¿ya?
Entonces, vamos a ver ahora la regla de las proporciones, o que todos le llamamos la regla de 3 acá en Chile. Su nombre real es regla de las proporciones. Entonces, ¿qué dice la regla de las proporciones o regla de 3? Regla de las proporciones o regla de 3. Es algo que es muy útil y rápido para calcular cosas que estén en proporción, ¿cierto? Con eso yo puedo sacar cualquier incógnita dentro de una proporción, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Si yo tengo la cantidad A con la cantidad B están en la misma razón que la cantidad C y la cantidad D, ¿cierto? Esos forman una proporción, ¿cierto? Ahí tenemos una proporción, ¿ya? Las voy a poner con las puras letritas. Si A es a B como C es a D, una proporción, entonces yo voy a poder usar álgebra, mi conocimiento algebraico, que yo sé que este nivel de conocimiento algebraico ustedes lo tienen, voy a poder ocupar ese nivel de conocimiento para calcular alguna de las incógnitas, ¿ya? Entonces, supongamos que yo no tengo la A, por alguna razón me falta la A y tengo las demás cantidades involucradas en la proporción. Entonces, mi A va a ser una incógnita, esa B, como C, esa B, ¿cierto? Exacto. ¿Y qué hago yo? Paso la B, que es la que me molesta, porque acuérdense que yo quiero despejar mi variable, ahí está el conocimiento algebraico, paso la B multiplicando, ¿cierto? Entonces me queda X igual B por C partido en D, ¿ya? B por C partido en D. Si por otra parte me falta la C, A esa B, como la que me falta esa B, hago exactamente lo mismo, ¿cierto? Me falta la C, entonces paso la D multiplicando, A por D partido en B, va a ser la X que me falta, ¿cierto? Pero cuando me falta alguna de las de abajo, lo que ahí hago yo es la lógica de multiplicar cruzado, ¿cierto? Porque ¿qué aprendimos nosotros así como, en básico? Ya, ni me acuerdo en qué curso, ¿cierto? Algún curso de básico. Yo no le hago clases a gente de básico. Entonces, mi conocimiento de básica llega hasta donde está mi hijo. Pero creo que por ahí, no sé, yo me acuerdo en mi colegio de cuando era muy chica, nos enseñaron que nosotros podíamos ver si las fracciones eran equivalentes multiplicando cruzado, ¿cierto? Entonces yo sé que si multiplico A por D, va a ser igual a B por C, a D igual a B, ¿ya? Y eso es lo que yo voy a usar cuando tenga que sacar alguna de las otras. Y en general, la regla de 3 es multiplicar cruzado con esos valores de despejar el que a uno le falta. Ya lo que estamos haciendo acá implícitamente es también eso. Entonces, supongamos que ahora me falta B. Yo tengo A esa X como C esa D. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar cruzado, ¿cierto? A por D es C por X, ¿cierto? Entonces, A por D, C por X, y luego paso dividiendo la C. Entonces, A por D partido en C va a ser mi X, ¿ya? Chicos, acá, por favor, no se traten de aprender estas cosas de memoria. Eso va a ir directo al fracaso, ¿ya? Cuando salga un ejercicio quizás un poquito más complicado, o si se le olvida, se confunde, ¿cierto? Uno a veces, no sé, los que tienen hijos le habrán cambiado el nombre 1000 veces, como,
oye tú, Pedro, Juan, digo, ¿cómo te llamas? Ven, lo mismo, ¿cierto? Si yo empiezo a tratar de aprenderme las fórmulas de memoria, no, ¿ya? Entender qué es lo que estoy haciendo. Estoy multiplicando cruzado e igualando esas dos cosas, ¿ya? Entonces, eso se va a traducir en una serie de pequeñas formulitas de acuerdo a la que a mí me falta. Entonces, esto de acá, chiquillos, no hay que aprenderse. Estamos revisando cómo quedaría en cada caso, cómo tendría yo que hacerlo cuando tenga estas mismas situaciones, ¿ya? Y la última es que me faltara la D. Alcanzo aquí justito. A es a B, como C es a la incógnita que me falta. Entonces, multiplico A por X, va a ser igual a B por C. Y ahora quiero despejar la X, paso la A dividiendo, X sea B por C partido en A, ¿ya? Entonces, ahí tengo las 4 posibles formas de hacer regla de 3, que se llama regla de 3 porque tengo 3 y me falta el cuarto, ¿cierto? Entonces, ocupo los 3, por eso le llaman acá en Chile la regla de 3, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer al final siempre es hacer la multiplicación cruzada y a partir de ella hacer el despeje, ¿ya? Entonces, a veces voy a poder hacer directamente el despeje, otras veces voy a tener que hacer la multiplicación cruzada, como acá. Aquí yo hice directamente despeje, ¿cierto? Y acá yo tuve que pasar por la multiplicación cruzada para luego hacer el despeje. ¿Queda claro eso, chicos y chicas? Súper. Entonces vamos a ver otro ejemplito que lo vamos a hacer. Ya, vamos a hacer la pregunta 7. Sí. Ya, esto, ojo, que no es ejemplo, estos son las fórmulas, ya, por decirlo de alguna forma. Pero en realidad el procedimiento es el que tenemos que recordar, que es siempre multiplicar cruzado, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo que es la pregunta 7 de la guía. ¿Y qué me dice? El trabajador A y B reciben un bono cada uno. Por cada 5 del bono recibido por el trabajador A, el trabajador B recibe 8. Entonces yo sé que el bono de A y B están en la razón 5 a 8, ¿cierto? Porque cada 5 pesos que le dan a B le dieron 8 pesos, ¿ya? Y me dicen, si el monto total del bono que recibe el trabajador B es 131.200, ¿cuál es el monto que recibe el trabajador A? Entonces, el monto que recibe A es mi incógnita, le pueden llamar X o pueden trabajar también con la letra A como usted guste. Y el monto que recibe B, me dijeron, es de 131.200. 131.200. Entonces aquí, chiquillos, tengo mi proporción y en vez de sacar cuántas veces multipliqué y multiplicar arriba, que es lo que yo les había enseñado como para que entendiéramos que esto es una fracción también, ahora lo vamos a hacer más simple con la regla de 3, ¿cierto? Entonces, yo podría multiplicar cruzado, pero como tengo acá lista la X arriba, cuando tengo la X abajo, tengo que hacer la multiplicación cruzada. Como tengo la X acá, yo puedo tomar ese 131.200 y pasarlo multiplicando 5 por 131.200, el 8 queda donde estaba, y me quedó allá la X solita, ¿cierto? Entonces me queda 5 por 131.200 dividido en 8. Y eso lo hago directamente en mi calculadora, claro, dividido en 8. Es menos que eso, es 82.000, porque estamos, mira, tú dijiste el de arriba, ya, sí. Sería 80.000.
lo podemos hacer como dijo la compañía, 5 por 131.200, me queda 600, vamos a pasar por este paso, sí, buena idea para que nadie se confunda. Entonces va a ser 656.000 dividido en 8 y eso me queda 82.000. Y ahí está el valor del bono B, ¿ya? Entonces, al final, como estaban en la razón 5 es a 8, a mí me queda acá 82.000, ¿ya? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Perfecto, ¿ya? Ojo, no confiarse. Hay algunos que llegan y meten la regla de 3 y hacen cualquier tontera y creen que como usaron la regla de 3 va a estar siempre correcto. No, la regla de 3 no es como una fórmula que yo le meta los valores y me entregue, sino que estoy aplicando una regla, ¿ya? Y como toda regla, hay que aplicarla bien, hay que fijarse bien, ¿ya? Siempre sentido común, siempre fijarse que mis resultados cuadran. Por ejemplo, acá puedo yo ver que si está en la razón 5 es a 8, el de A va a ser un poquito más chico y efectivamente me quedó algo razonable. Entonces lo más probable es que lo hicimos bien, ¿ya? Profe, Chiquillos, vamos a hacer el... Diga, aparte para hacer la regla de 3 dígame. tienen que estar todo en sus medidas, por decirlo así, por ejemplo, cuando es gramos, gramos También. con gramos, números con números, cosas así, por decirlo. Porque si, por Claro, ejemplo, fuera excelente. gramos con kilogramos, no podría, pues tendría que pasar o a kilogramos o a gramos, por decirlo así. Exactamente, ¿cierto? Tal como dice la compañera, la mejor, la contraté, la mejor intervención, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para que sea la proporción siempre tienen que fijarse en eso, que estén en las mismas unidades, ¿ya? Y eso en general para cualquier ejercicio. Acuérdense que en la prueba 1 nosotros vimos eso de las toneladas, que la bolsa de 500 gramos también. Siempre trabajar en las mismas unidades. Y eso la regla de 3 y las proporciones no es la excepción. Ya siempre fijarse que estemos en las mismas unidades en las escalas. Eso es muy importante porque en las escalas suele pasar que 1 centímetro en el mapa son kilómetros en la realidad. Entonces ahí yo tengo que ocupar centímetros o metros o kilómetros, ya como le estimen conveniente, pero fijarse súper bien que tienen que calzar todo, tienen que ser las mismas unidades, ¿ya? Vamos a hacer el 6, chiquillos. Y lo vamos a hacer como con una formulita. Ya les voy a introducir una formulita. Entonces, nos dicen que tenemos un dibujo que representa la relación entre los ingresos mensuales de Alejandra y Pablo. 5 y 7. Ya. Entonces tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. Y acá voy a ponerlos con otro color. Los de Alejandra que son 1, 2, 3. Sí, ¿se alcanza a ver o no? Sí, ¿ya? Entonces, me dicen que 5 partes son ingreso de Pablo y estas 7 partes de acá son el ingreso de Alejandra, ¿ya? Y me dicen, se sabe que Alejandra gana 250.000 más que Pablo. Entonces, Alejandra gana 250.000 más que Pablo y me preguntan por los ingresos de ambos, ¿ya? Entonces, en este caso yo no tengo el total como para ver cuánto es cada partecita, ¿ya? Pero sí puedo aplicar como una variable auxiliar que yo voy a ocupar para referirme a la parte, ¿ya? Cuando nosotros vimos el de los frutos secos, vimos que cada parte era 60.
¿cierto? Entonces acá yo voy a aplicar esa misma lógica, pero no conozco cuánto es cada parte, por lo tanto voy a aplicar una lógica donde a la parte yo le voy a llamar K, ¿ya? Le pongo K porque es la letra que en general se ocupa para las constantes de proporcionalidad, que es lo que estamos calculando acá, ¿ya? Entonces, sé que Pablo gana 1, 2, 3, 4, 5 partes. Entonces, Pablo tiene un ingreso de 5K. Alejandra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿cómo voy a poner el ingreso de Alejandra? 7K, ¿cierto? Javier, voluntaria, 7K, ¿ya? Pero sí, ver el video yo les dije que era como obligatorio para no atrasarse, ¿ya? Pero no, quizás lo considere como parte de alguna síncrona, sería una buena opción, ¿ya? Ya. Entonces, nosotros aquí tenemos 5 partes de Pablo y 7 partes de Alejandra. Alguien me podría decir, súmelo. En general, en estos ejercicios yo tendría que sumar, pero acá la información que me dieron es la herencia. Ella gana 250.000 más que Pablo. Entonces, ¿cuántas K tengo yo aquí de diferencia? ¿Cuánta diferencia tengo entre 5K y 7K? 2K, ¿cierto? 2 partes. 2K, ¿ya? Entonces, yo sé que la diferencia de 2K de diferencia. O sea, hay dos partes o dos cuadritos que ellos tienen de diferencia, pero a mí me dicen que esos dos cuadritos, o sea, los 2K, son 250, 250, ¿ya? Porque es la diferencia entre lo que ellos ganan. No me están dando la suma total, no me están dando el valor de uno, sino que me están diciendo la diferencia entre los dos. Y por eso la única opción que yo tengo es decir que es 2K, ¿ya? ¿Por qué? Pensemos si este es 1, 2, 3, 4, 5. A Alejandra le pintamos 5 también. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto es lo que es diferente, ¿cierto? 2 partes o 2K. Exacto. Entonces ahora dejamos la K y nos queda 125.000 cada K. ¿Ya? Con eso yo ya puedo sacar cuánto es el valor que gana cada uno, ¿cierto? Yo sé que Pablo gana 5K, ¿cierto? 5K, le voy a hacer caso a Francisca. 125.000, K es 125.000, por 5 me queda 625.000. Y Alejandra 7K, 875.000. Y ahí están los valores de sus sueldos, ¿ya? Entonces, chiquillos, nosotros vamos a ocupar como constante de proporción, que le podemos llamar, una variable auxiliar que podría ser K o la que usted hay. Hay gente que pone X, también está importante que eso al final esté correcto. Si usted le quiere poner el nombre de su mamá a la variable, súper, pero lo importante es que sepamos que representa a una parte, ¿ya? Entonces, esa variable representa a una parte y eso yo puedo calcular, ¿cierto? Puedo calcular los valores. ¿No? Ya.
Ya, chiquillos, entonces, voy a explicar brevemente el tema del cambio de unidades, ya que es algo importante. Vamos de ahora, bueno, vamos a practicar esto, ¿cierto? A ustedes les quedan sus ejercicios de la sección, que hay hartos ejercicios, ya, y pueden practicar todo esto de proporciones. Y para terminar, chiquillos, vamos a hacer vamos a hablar un poquito del cambio de unidad, que es una forma de aplicar la proporcionalidad, ya que yo más o menos le había explicado un poco para la prueba pasada, pero ahora viene de una manera un poquito más formal, ¿ya? Entonces, un uso muy amplio de las proporciones es el cambio de unidades. En efecto, la mayoría de los cambios de unidades se puede expresar como proporciones, excepto la temperatura, porque para pasar de Celsius a Fahrenheit hay que aplicar una función lineal, y eso no lo vamos a ver nosotros, ¿ya? Pero sí las unidades de longitud, ¿cierto? O las unidades de tiempo, o las unidades de masa, de superficie, ¿cierto? Todo ese tipo de unidades, nosotros lo vamos a poder cambiar, ¿ya? Entonces vamos a ver específicamente en las unidades de tiempo. Unidades de tiempo, ¿cierto? Yo sé que si tengo una hora, bueno, un día son 24 horas. Si tengo una hora, que solemos llamarle H, y al día le podemos poner D, 24 horas, una hora serían 60 minutos, 60 minutos, y un minuto van a ser 60 segundos, ¿cierto? Entonces, esas son mis equivalentes, ¿ya? Yo esto lo puedo sacar mentalmente, ¿ya? Lo puedo sacar como mentalmente, como al ojo, pero también, ya Triana, que le vaya bien, no se preocupe. Pero también yo puedo trabajarlo a través de una proporción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas horas pasan en 4 días? ¿Ya? ¿Cuántas horas pasan en 4 días? Entonces yo puedo ocupar la proporción, ¿ya? Yo sé que un día y 24 horas, ¿cierto? Están en esa razón, 1 a 24. Pues esto es un ejemplo, alguien la puede plantear de otra forma y también va a funcionar. Acuérdese que hay propiedades de las proporciones que usted podía cambiar término y quedaba igual. Entonces, si alguien la plantea distinto, también puede ser. Entonces, si un día son 24 horas, entonces 4 días, ¿cuántas horas son? ¿Ya? Entonces, yo puedo ocupar cuando no sea una transformación simple, que quizás me cueste un poquito, que necesite como, que me cueste usarla, yo lo podría hacer de esta manera. Si un día es 24 horas, entonces 4 días, ¿cuántas horas son? ¿Cierto? Exacto. Entonces ahí yo aplico regla de 3. 1 por X, 24 por 4, por lo tanto X va a ser 96, como dijeron los compañeros. ¿Ya? Entonces, a través de esto, yo puedo sacar cualquier transformación de unidades, ¿ya? No quiero que lo vean tanto como fórmula, chiquillos, no tanto como fórmula, sino que pensando en trabajarlo, en entenderlo, entender qué está pasando. De hecho, realmente si yo le hago esta pregunta a un niño, me va a decir, 4 veces 24, listo, ¿cierto? Entonces puede ser bastante más simple no verlo como proporción, ¿sí? Pero eventualmente si yo necesito verlo como proporción, también lo puedo hacer. Ya las transformaciones de unidades en general se van a poder trabajar como proporción, sobre todo cuando tengo algunas que sean un poco engorrosas, un poco complicadas de hacer directo, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos?
¿no? Ya. Entonces, lo más importante de hoy, recuerden que en la regla, ¿cierto? De las proporciones, regla de las proporciones, ¿cierto? Si nosotros tenemos valores que están en proporción, voy a poner así, nosotros siempre vamos a poder multiplicar cruzado y por lo tanto siempre vamos a poder usar que A por D igual B por C. Ya, eso es lo más importante de hoy y quiero que nos quede claro a todos, por eso lo vamos a cerrar diciendo esto, ¿ya? Cuando yo necesite calcular alguna de estas cantidades que están en proporción, ¿cierto? Yo lo que voy a aplicar va a ser producto cruzado y a partir de ahí despejar la variable que yo necesito, ¿ya? Qué pena por Max, pero ya estamos saliendo. Ya. Ya, chiquillos, entonces, ojo, recuerden siempre que su resultado tiene que tener sentido común, ¿ya? No traten de ocupar las fórmulas así como a lo bruto, como decía mi profe de la U, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Si uno trata de hacerlo así como de memoria, de repente se puede equivocar, lo pueden tomar al revés. Entonces, fíjense siempre bien, no se confíen de una fórmula, sino que entendamos lo que está detrás de ella, ¿ya? Ya, chiquillos, para la próxima semana, ya próxima clase, dependiendo del día que les toque, ¿cierto? Tendrían que tener hechos los ejercicios de la sección, ¿ya? Esos serían de la página 74 a la 77, ¿ya? Entonces, como tarea entre comillas, página 74 a la 77, ejercicios de la sección, ¿ya? No son ejercicios lentos, así que en general van a salir bastante rápidos y obviamente ustedes tienen, no es necesario que me los muestren ni nada, sino que es lo que nosotros ya deberíamos estar haciendo, ¿ya? Porque para que no nos atrasemos y nos vaya bien en las pruebas. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? Ya. Les subí sus notas. Voy a dejar de grabar porque para que no sea tan largo.